en nuestro propio destino. Natalia Toledo. Buenos días, compañeros. Como verán, mi nombre es Susana Naomi Rodríguez Reyes y mi equipo está conformado por Aide Espinosa Osorio, Mendoza Lucía Sara, Carmen Jensen Portillo, Manuel Moro Italiano, Ramírez Rosso Villarreal, Rafael Rodríguez Román. Les vamos a presentar el tema que es Ley del Impuesto sobre la Renta, el ISR, y Ley del Empresarial, la Tasa Única y ITU. ¿Se imaginan que de pronto ya son adultos y tienen que empezar a pagar impuestos? Sí, el momento se acerca. Pero, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo se calcula? ¿Quiénes deben pagarlo? En esta exposición exploraremos la ley del impuesto sobre la renta ISR, un pilar fundamental para el sistema tributario mexicano. Descubriremos cómo se calcula el impuesto, quiénes deben pagarlo, qué deducciones se pueden aplicar, y cómo funciona este sistema que rige la vida de todos los mexicanos. Entender estos conceptos nos ayudará a entender su responsabilidad financiera y a tomar mejores decisiones. ¿Qué es el ISR? El impuesto sobre la renta es un tributo que se aplica a las ganancias obtenidas por personas físicas y morales. El objetivo principal del ISR en México es financiar los impuestos, los servicios públicos esenciales, los cuales son la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y el desarrollo social, y promover la equidad mediante un sistema de impuestos progresivos. Esto permitirá al Estado cumplir con sus condiciones y fomentar el crecimiento económico. ¿Quiénes están obligados al pago del ISR? Bueno, como ya sabemos, las personas físicas, y también conocidas como biológicas, son las que están residentes en México, al igual que los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. Y por último, los residentes en el extranjero que obtienen ingresos de fuentes de riqueza en México, al igual que también, como ya conocemos, las personas morales o también como conocidas como corporativas, son los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. Fundamento legal del ISR. Código Fiscal de la Federación CFE define las obligaciones generales de la administración y la recaudación de impuestos. La obligación de llevar contabilidad o la obligación de presentar declaraciones. Ley del Impuesto sobre la Renta, LICR, establece las normas específicas para el cálculo del ISR. Establece los ingresos que están sujetos al ISR, las deducciones permitidas, las tarifas aplicables y la fecha de pago, entre otras. De igual manera, es importante conocer que algunos ingresos están sujetos al ISR. La Ley del Impuesto sobre la Renta, ISR, reconoce a varios tipos de ingresos para calcular el ISR. Entre estos se involucran, pero no se excluyen. El primero que tenemos son los sueldos y salarios. En los ingresos son los que provienen de personas contratadas que incluyen los salarios, los sueldos y los bonos. En este caso se considera el ingreso en su forma bruta. Y antes de deducciones, en segundo lugar tenemos las rentas, que estos son los ingresos por el arrendamiento de bienes inmuebles como casas, locales comerciales, terrenos, etcétera, o bienes muebles como maquinaria y equipo. Por otro lado tenemos las ganancias de capital, que estos son los ingresos a través de la venta de activos como acciones, propiedades, vehículos, entre otros. Se calcula como la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición menos depreciaciones. Entre otros tenemos los intereses, que son los ingresos por las inversiones como cuentas de ahorro, bonos y préstamos. De igual manera tenemos los dividendos, que son los ingresos obtenidos por la participación en el capital de la empresa. Para finalizar tenemos los premios, que son los ingresos por concursos, sorteos y lotería, entre otros. Elementos claves del ISR. El cálculo del ISR se basa en sujeto, personas físicas o morales con ingresos gravables según la LISR. Objeto. Son el monto sobre el cual objeto, los ingresos gravables según la clasificación detallada del LISR. Es crucial identificar correctamente los tipos de ingresos para aplicar sus deducciones y tarifas correctas. Base gravable, el monto sobre el cual se aplica el impuesto se obtiene restando las deducciones y así permitir los ingresos totales. Tarifa, el porcentaje aplicado a la base gravable para personas físicas. La tarifa es progresiva y aumenta
Ingreso. Las personas morales, o sea, las empresas, la tasa es generalmente del 30% sobre su utilidad fiscal. Sin embargo, existen excepciones y es importante consultar la LISR para la información más actualizada. Época de pago. Las fechas límites para pagar la LISR varían según el régimen fiscal del contribuyente y frecuencia de su pago mensual, trimestral y anual. El incumplimiento puede generar sanciones. Bueno, también hablaremos sobre las deducciones y las declaraciones del ICR. Las deducciones son gastos que se pueden restar de los ingresos para reducir la base gravable del ISR. La LISR establece una serie de deducciones permitidas para personas físicas y morales. A continuación tenemos las deducciones para personas físicas y como punto número 1 tenemos los gastos médicos, que se pueden deducir los gastos médicos propios y de los independientes, incluyendo consultas médicas, medicamento y hospitalizaciones, etc. También como punto 2 tenemos los donativos que se pueden deducir a las donaciones a instituciones autorizadas con un límite del 7% de los ingresos. Como tercer punto tenemos las aportaciones a cuentas de ahorro para el retiro. Se pueden deducir aportaciones voluntarias al SAT. Como cuarto tenemos los intereses hipotecarios, los cuales se pueden deducir los intereses pagados por una hipoteca o sobreviviente. Otras deducciones que pueden hacer las personas físicas son los pagos de colegiaturas. Se pueden deducir los pagos por colegiaturas de educación básica, media superior y superior. Y también son deducibles otros gastos personales como el pago de seguros o intereses por préstamos. También tenemos las deducciones para las personas morales. Uno de estos es el gasto de operación. Se pueden deducir los gastos necesarios para la operación de la empresa, como pueden ser salarios, rentas y servicios, etc. Y también se puede deducir la depreciación de activos fijos de la empresa, al igual que se pueden deducir intereses por préstamos bancarios. Hablemos de las declaraciones. Las declaraciones del ICR son documentos que los contribuyentes deben presentar ante el SAT para saber su situación fiscal. Esto va a depender del régimen en el que se encuentra la persona física o moral. Existen tres tipos de régimen. Existe el régimen de simplificación, el régimen de administración empresarial y el régimen por arrendamiento. En el régimen de simplificación, este va más para las personas físicas, que aquí es donde encontramos sueldos, salarios, honorarios, etc. En el régimen por administración empresarial encontramos las sociedades corporativas o como también las conocemos, empresas. Y por último, en el régimen de arrendamiento, este igual va para las personas físicas, que estos son los que tienen bienes inmuebles en arrendamiento. Sabemos que tenemos dos tipos de declaraciones. La declaración anual, que esta se puede presentar una vez al año, generalmente es en abril, y la declaración mensual, que esta se presenta una vez por cada mes. Bueno, a continuación les mostraremos una tabla de cómo se calcula el ISR para una persona física. Como podemos observar, primero se calcula el límite inferior, después se calcula el límite superior, de ahí va la tercera, que es la cuota fija, y por último tenemos el porciento para aplicarse sobre el excedente del límite interior. De igual manera, esta cuenta con varios ejemplos. Como primer ejemplo tenemos que en el límite inferior se encuentran 8.952 pesos con 50 centavos. En el límite superior, 75.984 con 55 centavos. La cuota fija es de 171 con 88 centavos y el porcentaje que esta conlleva es del 6.40%. Vamos a calcular el ICR de una persona física. Basándonos de la tabla anterior, tenemos que, como límite, tenemos que en el ejemplo que tenemos a un ingeniero en sistemas que anualmente gana 180,000 pesos al año. 180,000 pesos al año y 15,000 pesos mensuales. Basándonos de la tabla anterior o basándonos de la diapositiva anterior, tenemos que como límite superior tenemos la cantidad de 155,229,80 pesos. Con el límite inferior se lo vamos a quitar a sus ganancias anuales, que son de 180,000. Cuando restamos o hacemos nuestra resta, tenemos que 180,000 menos 255,000 tenemos que nos da como un resultado 24,770,19. Con esto lo vamos a multiplicar por nuestro porcentaje sobre el excedente, que son 17,92. Cuando multiplicamos nuestro resultado, lo multiplicamos por nuestro porcentaje, lo dividiremos entre 100, así teniendo la cantidad
de 4.438.81. A esto le vamos a sumar nuestra cuota fija, que son los 14.194.54 pesos, que nos va a dar un total de 18.633.35. Esto quiere decir que el ICR que tiene a pagar es de 18.600.35. Sí, 633.35, perdón. Bueno, aquí también tenemos un ejemplo de cómo se calcula el ICR para una persona moral. Imaginemos una empresa que tiene de ingresos anuales 1.200.000 pesos y recordemos que la tasa para las personas morales es del 30%, por lo tanto tenemos que hacer una multiplicación. 1.200.000 por 0.30 nos da un resultado de 360.000, que es el ICR a pagar para esta empresa. Recordemos que si la empresa presenta sus deducciones actualizadas como en gastos de operación, como son servicios, rentas y salarios, su impuesto puede bajar. Obligaciones de los contribuyentes. Presentar las declaraciones del ICR a tiempo. Pagar el ICR a tiempo. Llevar una contabilidad adecuada para poder sustentar las deducciones y otros datos de las declaraciones. Conservar la documentación que respalde las operaciones y las deducciones. Consecuencias por el incumplimiento. Multas por presentar declaraciones fuera de tiempo. Recargos por ICR por presentarlos fuera de tiempo. Interés por pagar el ICR fuera de tiempo y sanciones por cumplir las obligaciones fiscales. Por conclusión, hemos visto que mediante los conceptos fundamentales del impuesto sobre la renta y ISR en México, tanto como para personas físicas como para personas morales, entender la clasificación de los ingresos, con las deducciones principales y el sistema de tarifas es crucial para lograr calcular adecuadamente el ICR y gestionar eficazmente las finanzas personales o empresariales. Este conocimiento es esencial para cumplir con las obligaciones fiscales y tomar decisiones financieras responsables. Los invitamos a profundizar en el conocimiento del ICR. Comprender el sistema tributario no solo los ayudará a cumplir con sus obligaciones fiscales, sino que también los ayudará a tomar decisiones financieras más informadas. Explora, pregunta y construye un futuro financiero sólido. Gracias.